Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio que le ofrecemos desde Madinfor Televisión, nuestro programa Misterio de Aguilar, un día más junto a mi compañero Fran Surera. Muy buenas, Fran, muy buenas noches, una vez más. Buenas noches de nuevo, Andrés. Ya estamos, como hemos dicho, en el último programa y Ujú. bueno, vamos a acabar este directo también deseando que a la gente le guste lo que vamos a hablar. Efectivamente, un directo que vamos a dedicar el título lo dejábamos claro en esa publicación que hacemos en nuestras redes sociales, es presencia y experiencia en hospitales, tanto de la provincia como de fuera de ella. Antes de nada, remarcar que este programa también va a servir para cerrar la segunda temporada de nuestro espacio de Misterios de Aguilar, un programa en el que hemos hablado de Roma, en el que hemos hablado de la Guerra Civil, hemos hablado de explosiones cofrades, de presencia en Casa de Aguilar, de la leyenda de Martinico y Ñáñaro. Hemos hablado de nuestras propias experiencias cuando hemos ido a grabar a otro sitio, también de Ouija. Y vamos a cerrar con este último capítulo, este último episodio, hablando, como hemos dicho, de presencia y experiencia en hospital. Sí, vamos a cerrar con este tema porque la verdad que es bastante curioso que en las zonas, en los hospitales, en las zonas sanitarias, se han escuchado, se han rumoreado y se han contado historias de presencias, de entes, de entidades, de cosas extrañas, como le llamamos comúnmente, que han ocurrido. El otro día, cuando adelantábamos algo bueno, hace unas semanas, cuando adelantábamos algo del programa, recuerdas que hubo un comentario que nos pusieron que una mujer vio a su hijo fallecido en el hospital. Mm. Pues esas son algunas de las cosas bueno, que vamos a contar. Como introducción al tema, hablar de un hospital muy conocido, o diríamos archiconocido en la provincia, el Hospital del Cardenal Salazar, más conocido actualmente por ser la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la capital, antigua sede, también tengo apuntado por aquí el dato, entre el año 1871 y 1874 fue la sede de la Facultad de Medicina de la Sí, Universidad Libre de Córdoba. Un bueno, hospital del Cardenal Salazar, que también supongo, Frank, que lo conoces, que se llamaba también Hospital de Agudos. sí. Este hospital sirvió para albergar a enfermos de la pandemia de peste que hubo en todo el mundo. Sirvió también para los enfermos pobres, enfermos militares durante la Guerra de la Independencia. Total, que allí suceden, se han dado casos cuentan en diversos medios que se han dado casos, por ejemplo, de verse niños con cabellos rubios y rizados, encontrárselo a la limpiadora. Se han dado casos de gente que se ha encontrado. Me llamó mucho la atención uno que he leído en una de las webs de internet, creo que es Rutas Misteriosas, si no me equivoco, y hacían Ujú. referencia a que una limpiadora, uno de los días que tenía que hacer su turno de limpieza, entró a uno de los despachos de los profesores, estaba hablando con este hombre, limpiando los armarios, todo normal, termina, sale y se encuentra no sé si había leído al decano o a alguien, un alto cargo de la facultad, y le dice, entra al despacho de tal profesor y le contestan que ese profesor había muerto justo el fin de semana anterior. Dice, pero se acabó de estar hablando con él. Todo esto que estás hablando, Andrés, en este caso yo conozco la facultad muy bien, porque estudié allí, hice los 5 años de carrera. En este caso era un profesor de la universidad. Efectivamente, la limpiadora estuvo limpiando. Ella asegura que estuvo charlando con este hombre y que cuando salió de ese despacho en el que estaba, le dijo que a quien se encontró, que bueno, que había estado hablando con este hombre y le dijeron que eso era imposible porque había muerto. Eso sí, sí se conoce. Te voy a contar, nosotros cuando entramos a estudiar en filosofía y letras en la facultad, la gente de historia, el primer año nos metieron en si alguien no ha estado, pues cuando vaya puede ver que las clases, las aulas son bastante grandes y Yo no, son, yo no las sí, conozco, Fran, pero por un compañero, que supongo que lo conocerá, que está estudiando historia también, sí que me ha dicho cómo son las clases más o menos, pero yo personalmente no he estado, pero él sí me ha comentado un poco cómo son. sí, pues bueno, nosotros es una clase grande.
En esa clase grande son bancas corridas, pero lo curioso es que el primer año, que a todos los que entrábamos el primer año nuevo nos daban la bienvenida de esa forma, explicándotelo, porque parecía que era lo mejor del edificio, ¿no? Y tiene muchas otras curiosidades. Pero nos explicaban que en la clase esa, en el aula 1 en el que estábamos, era el mortuorio. Y te explicaban que el suelo estaba un poco inclinado, porque cuando metían a los cadáveres allí, lo hacían de esa manera por si soltaban sangre, que esa sangre cayera o fuese conducida hasta unos carrilillos y esos carrilillos pues la evacuaran del sitio, ¿vale? La desaguaran, por decirlo de alguna forma. Filosofía y Letras es un edificio que data, si no recuerdo más, del siglo XVII. Lo crea el cardenal. 18 he leído yo Vamos. Yo bueno, tenía entendido en el 17, pero es un edificio que lo crea el cardenal Salazar, en el que en principio se quiere poner como lugar de hospedaje de los niños que cantaban en el coro de la catedral. Efectivamente. Si tú entras, allí están, digamos, las escaleras principales. Si entras por la puerta principal, gira hacia la izquierda y vas recto y te vas a encontrar las escaleras principales, y son unas escaleras bastante anchas, y cuando subes esas escaleras te encuentras de frente con el retrato del cardenal Salazar, con una pintura que hay allí. Pero de estas experiencias, allí sí es verdad que cuentan muchas. Había un antiguo bedel de la facultad que recuerdo que en el salón de actos se contaba mucho. Este hombre era un hombre grande, con una voz muy ronca, pero muy ronca. Cantaba saeta, de hecho. Salió despavorido del salón de actos porque dice que vio como una sombra se abalanzaba corriendo hacia él. Y yo te aseguro que el hombre en sí mismo imponía. Después, eso de los niños, cuando Cuarto Milenio estuvo en la facultad, pues Paloma Navarrete también dijo que escuchaba niños y que los sentía allí, que había habido enfermos de diferentes épocas, y es verdad. El hospital de Agudos fue así. El hospital de Agudos, mucha gente de nuestro pueblo, muchas personas mayores, iban al hospital de Agudos a curarse. También hubo personas que estaban desahuciadas, que ya no podían hacer nada por ellas y las llevaban allí también. Es decir, que tiene una carga bastante importante. Otro de esos hospitales, de lo que cuentan de ese hospital, de esa facultad de filosofía, es cómo un guarda de seguridad, estando por la noche, pues se llevó a su mujer y a su hijo para pasar la noche allí. Este guarda de seguridad vio que su hijo se despistaba, que no recuerdo bien si era con una pelota o algo así, y que se iba hacia el lugar donde donde ya no estaba la luz, era sombra, era oscuridad. Cuando lo escuchó allí jugar, le preguntó al hijo, porque lo escuchó hablar, y le preguntó con quién hablaba. Y el mismo niño le contestó que estaba jugando con unos amigos. Imagínate, en una facultad que no hay nadie, que estaba jugando con unos amigos bueno, que le decían que se fuese con ellos. El padre, asustado, ya no dejó al niño apartarse de su lado. Después algunos profesores sí me contaron a mí que se habían quedado por la noche allí encerrados, y que los pasos que habían escuchado con su puerta, que no habían sido capaces de salir de allí de su despacho. Hay muchas historias, y bueno, yo sí te puedo decir que creo que lo sacaron incluso en Cuarto Milenio, que los secadores de manos se encendían solos. A mí sí, a un compañero de a mí sí es verdad que nos pasó. De hecho, nosotros no nos asustamos, sino que nos lo tomamos un poco pues a broma, ¿no? Pero estábamos en el servicio, no había nadie más, y el secador se encendió, se encendió solo. Pasa como en Desamparado con el ascensor. Sí, una cosa parecida. Se ve que los aparatos que van con la electricidad pues están a su aire. Pero sí, a mí es uno de los sitios que sí, vamos, yo he salido por allí por la facultad de noche, es un caserón bastante grande. Una de las curiosidades que tiene es que los enfermos que entraban en las ventanas de la parte superior. A ver, pues lo que te estaba diciendo, recapitulamos: estamos con Filosofía y Letras en Córdoba,
Mm. Y te digo, es uno de los sitios que yo he salido por allí por la noche, un caserón muy grande, y como curiosidad, decirte bueno, que allí en las ventanas, lo que estaba comentando, de muchos de los enfermos que entraban en las ventanas de la parte superior del patio principal, dejaban su nombre grabado. Entonces puedes fijarte en esas ventanas y ver cómo está el nombre de los enfermos. Incluso hay algunos que los tienen, que están y han entrado en diferentes años y están allí. Se puede ver. Mm. Es bastante llamativo. Yo he traído este tema, Fran, como un poco como introducción general, ¿no? Global, porque la verdad es que recordaba de muchas veces a lo largo de los programas que hemos tenido tú y yo, lo comentaba también el otro día con este amigo mío que está estudiando historia, también lo hablaba con él, y se me ha venido a la mente, hablando del tema de la preparación del programa, esta mañana mismo hablaba con Fran y le decía, oye, ¿qué vamos a preparar para esta noche? ¿Qué es lo que podemos hablar? Y entonces, en un momento dado, mi cabeza se me encendió la bombilla y dije, bueno, ¿y por qué no empezamos hablando del Hospital del Cardenal Salazar, que es hoy en día la Facultad de Filosofía y Letras, y además que Fran, siendo historiador, digo, supongo que ha estudiado en la facultad en esa facultad, entonces, qué mejor que él para contárnoslo. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, esta introducción, ahora nos vamos a ir un poco más a Aguilar. Para las personas que no lo sepan, en nuestro pueblo también tuvimos un hospital, que ahora es el edificio donde está Juventud, donde está la Escuela de Adultos. Mm. Ese era el hospital de Aguilar, era también, fue maternidad y en su momento también fue hospicio. Es decir, durante la Guerra Civil, los niños que quedaron huérfanos en Aguilar los auspiciaron, los atendieron Mm. en este edificio. Hay gente que sí me ha contado que, bueno, que allí han sentido también pasos, sobre todo en la parte de arriba, que han sentido ruidos extraños, eh, cuando no había nadie, mucho movimiento. Y esto nos llevó a preguntar. De hecho, aquí sí es verdad que hay un documento gráfico que se realizó una fotografía durante una representación en Aguilar, bueno, allí en el edificio, y en esa fotografía a las personas que se le hizo la foto iban disfrazadas de monjas. Bueno, Sé pues la historia que vas a contar. donde tenían en esa foto, donde tenían que salir, creo, tres monjas, aparece una cuarta. Y en realidad, si tú ves la foto, te das cuenta que esa cuarta monja que no estaba allí es muy diferente a las que están puestas. Todo el mundo que la ha visto, los que opinan que eso es mentira, que tal, es porque dicen que la foto es verdad que tiene muy poca calidad. Yo no lo sé, yo he visto la foto y la verdad que se atisba una figura diferente, más alta que las demás y con el rostro, si te fijas, muy, muy blanquecino, es muy Mm. diferente a lo que debería de salir, ¿no? Hay que tener en cuenta bueno, las encargadas de ese hospicio y después que ese lugar también fue colegio de monjas. Podría venir por ahí, pero bueno, esto es una suposición, lo que estamos comentando. Pero bueno, también tenemos eso y también hay que relacionarlo en Aguilar con un hospital que la mayoría de las personas no sabe que existió. Ese hospital estaba en lo alto de la Cuestesuela. ¿Tú sabes algo de eso, Andrés? Ni idea, pero estamos hablando del Alto de la Constitucional, lo que ahora mismo es la Puerta de Espejo. Bueno, pues Al lado. allí en esa misma zona existió el hospitalito, que se le llamaba. Que por eso cuando nosotros fuimos, el otro día lo recordé, cuando nosotros fuimos, podría o pudo dar, mejor dicho, tan malas sensaciones. El hospitalito ya no existe como tal, pero ese hospital se creó para los pobres y los que eran, bueno, y los pobres que eran pobres de solemnidad, es decir, que no tenían nada, y los más enfermos, pues ellos los acogieron allí. Por eso el otro día, cuando hablábamos de la puerta de espejo, a mí se me vino a la mente ya no solo el suicidio del que hablamos, sino también que puede estar cargado por estas personas.
Y es que allí, aunque no haya rastro, lo tenemos o queda para la historia, que está datado ese hospitalito. Comentaban si podía enseñar la foto, Fran. Es que no se puede porque estamos en el directo con el móvil. Por aquí no se puede. A ver si buscamos la forma y la podemos poner. La foto es muy curiosa. Bueno, lo Yo la he intento visto. explicar. Es una foto en color. La foto está hecha con luz de vela, es decir, que se ven al fondo, en lo alto de las escaleras y desde abajo. De ahí que no tenga la calidad que puede tener utilizando el flash de la cámara. Aparecen en primera línea las monjas ataviadas pues con la túnica o la ropa típica o la bata, y después aparece, creo que recordar a la derecha, como esta figura que no concuerda con las personas que hay en la foto. Mm. Dos casos sin duda importantes los de Aguilar, tanto el del centro de salud en el que se ubicaba anteriormente, el que hoy en día, como has dicho, está la Casa de la Juventud, están las sedes de diferentes asociaciones de Aguilar y también el tema del hospitalito, del que yo no conocía nada, la verdad. De hecho, tenemos mucha historia por conocer, Andrés. Bueno, y esto nos lleva a la actualidad. De los casos que han pasado en los hospitales, hoy mismo hablábamos con nuestra amiga sensitiva, hablaba yo con nuestra amiga sensitiva preguntándole por si conocía algún caso. Y me ha vuelto a referir, bueno, me ha referido un caso que a mí me suena porque es igual a otro que me contaron. Esta chica me contaba que un familiar estaba en la cama en la cama de un hospital y que vio cómo un familiar suyo se sentaba en la cama y le aseguraba que todo iba a salir bien. Ese familiar estaba muerto. Todos los que eran familias suyas, o hijos, sobrinos, le quisieron quitar hierro al asunto, diciéndole que podía ser producto de la anestesia y demás, pero asegura que es así. Este caso es igual a otro que a mí me toca muy cercano, en el que una persona se operó, tuvo una operación más o menos delicada y esa noche despierta, estaba allí, decía que veía a su madre y que estaba allí como cuidándola. Imagínate lo que puede ser esa situación, ¿no? Sin duda, los hospitales pueden dar también pie a que sucedan este tipo de cosas, sobre todo en los hospitales antiguos, ¿no? Los de ahora ya no tanto, pero los hospitales antiguos y más con las epidemias que hubo, ¿no? De peste, también la viruela atacó mucho también. De hecho, hablando o recapitulando sobre el tema del hospital de Agudos, también decía que había personal de limpieza que se había encontrado con personas que tenían la cara como picada, típico de la viruela, y no sé, cosas que llaman mucho la atención. La verdad es que ir a sitios así, a nosotros nos encantaría, por supuesto, poder entrar a sitios así y vivir este tipo de experiencias. Sí, a nosotros nos encantarían. De hecho, con el tema que decimos que son hospitales antiguos, pero es que en los hospitales actuales también pasa. Hoy, por ejemplo, la mujer de ¿Sabe un... algún caso de hospitales actuales? Sí, eso ahora mismo lo iba a decir, Andrés. El tema está en que la mujer de un compañero mío de historia, ella es enfermera. Bueno, pues el caso es que estando en un hospital en Inglaterra, recuerda cómo en una habitación en concreto, el timbre de avisar a enfermería Mm, cuando ocurría algo, después de morir una persona allí, ese timbre todas las noches comenzaba a sonar. Llamaron a los técnicos para arreglarlo, lo pusieron nuevo y toda la parafernalia, pero el timbre seguía sonando todas las noches. Eh, Eso ha pasado en Inglaterra, que vemos que es otro país, pero es que ella trabajando aquí
dice que vuelve a ocurrir lo mismo en alguna de las habitaciones en las que está, en el hospital en el que está, que el timbre vuelve a sonar, que es como si alguien estuviera llamando, como si alguien estuviera pidiendo algo. Después dice que de los casos más impactantes es ver en un quirófano cerrado cómo no haber nadie en ese quirófano, que solo tiene una puerta de entrada y salida, es decir, que no tiene dos puertas, que no había nadie y no podía entrar nadie, ver cómo una sombra pasa por delante del cristal. Eso es imaginado. Y también cuenta cómo hay aparatos que sin tener que estar en funcionamiento porque no hay nadie en esa habitación, cómo empiezan esos aparatos bueno, que nos conectan en el caso de que no haga falta cuando estamos ingresando. Pues comienzan a sonar. Recuerdo otro caso que me hablaba que en un hospital cercano a Aguilar, ¿vale? En uno de los pueblos colindantes que tiene hospital, que como hay una sala que ellos mismos, que es donde meten los cuerpos sin vida, los cadáveres, que ellos mismos tienen miedo de entrar por los ruidos, por lo que ocurre. Y sobre todo, en el caso de la chica, de la mujer de mi amigo, el caso curioso es que habla que como en una habitación que tiene una puerta de seguridad, que no hay corriente de aire ninguna, cómo esa puerta se puede abrir y cerrar sola. Eso es lo que más le impresiona. Por eso los hospitales, en estos lugares, nos hablan, por ejemplo, en Córdoba, del hospital de las denominadas Las Setas, que dicen que también hay muchas cosas, pues todos tienen esa carga en la que se podría, no sé, intentar realizar alguna investigación y poder ver si de verdad hay algo. Hombre, yo creo que algo sacaríamos, porque hospitales, ya digo, los hospitales en todos, pues lamentablemente no la gente fallece, pierde la vida, y si hemos hablado que hay muchos sitios en los que hemos encontrado energía positiva y negativa, en este tipo de sitios tiene que haberla. Yo creo que sí. De hecho, cada vez que empiezas a preguntar, bueno, ya hablábamos de la Diputación, que lo dejamos caer la semana pasada. La Diputación fue un hospicio, también es un lugar que tiene muchas curiosidades y tiene una historia oculta que no se conoce. En la Diputación también hay una carga bastante importante de esos niños abandonados, de esas madres, de esa pena por dejar a los hijos abandonados que no podían cuidar. Yo he podido ver en los archivos, investigando, he tenido la suerte de ver esas descripciones que hacen esas madres de cómo ponen que los dejarán, pero al año que viene, si tienen dinero, si pasan la enfermedad, pues vendrán a por ellos. Y cómo después, un mes o 2 meses más tarde, escriben que se ha muerto esa persona y ya no puede ir a por ella. Nos dicen que se ha Me he paseado. paseado por... Léelo. Me he paseado por los pasillos del Hospital de los Morales por la noche, un hospital también bastante fuerte, igual en Reina Sofía, con la ilusión de encontrar algo paranormal, pero nada, dice que se asustan de ella. No creo que se asusten de ella. Estas cosas no creo que nadie la elige a los que les pasan o a los que se encuentran estos sucesos, ¿no? Sí es curioso que no es un hospital como tal, pero bueno, lo podríamos, digamos que relacionar. Todos hemos conocido, o a todos nos han nombrado, el manicomio de Alcolea, ¿verdad? Aquí en Córdoba, en el manicomio de Alcolea que tanto nos han hablado. Bueno, pues hablando con una vedel de Diputación de Córdoba, que estuvo trabajando antes en ese manicomio, empezamos a tratar sobre esto, sobre temas, digamos, paranormales. Bueno, pues esta mujer era la encargada de dormir por las noches con los niños o con las personas sobre todo los niños que no estaban bien, porque allí son, según técnicamente me decían que eran los profundos, los que eran los casos más graves y a los Sí. que incluso
a los que incluso la familia ya no quería ni verlo. Pues me contaba esta mujer que estando ella se encontró varias noches a una mujer vestida otra vez, lo curioso, vestida otra vez de negro, una mujer mayor que se paseaba por entre las camas de los niños y que no hacía nada más que quedarse mirándolos fijamente. A mí es una de las cosas que me pone el vello de punta, que puedas estar durmiendo y que de pronto tengas una persona que sea una desconocida y que esté mirándote fijamente. Dice esta mujer, porque es valiente y me consta, que ella, lejos de asustarse, empezó a llamarla, a esta desconocida que se encontró. Dice que se volvió, que esa desconocida cuando la vio se volvió, la miró y automáticamente se dio la vuelta y se fue, pero se fue no como nosotros nos iríamos por una puerta, se fue hacia el lugar donde estaban los lavabos. Claro, esta mujer me decía, Fran, es que yo sabía que en los lavabos no hay ninguna puerta nada más que la de entrada. Es decir, que alguien que entre tiene que salir obligatoriamente por la misma. Pues dice que entró, que la buscó, que abrió todas las puertas y que allí no había nadie. A más de uno le va a costar dormir esta noche, ¿eh? Bueno, mientras no duerman cercano a un hospital, no creo que pase nada. Hombre, esperemos que no, esperemos que no. A ver, son sucesos que a quien le ocurre, volvemos a decir lo mismo, le tienen que impactar. De hecho, ya hablamos de un lugar cercano en el que en esa habitación, según la persona que me llegó, la enfermera que me lo dijo, cada vez que entraba alguien, moría. Era como que decían que parecía que en la habitación había una predestinación, ¿no? Vamos a llamarlo así, a que para que como el caso del piso que comentábamos. Exacto, como el caso del piso que comentábamos. Y en esa habitación pasaba igual. Puede ser miedo que tengamos, pues puede ser que lo relacionamos con cosas que no podemos demostrar empíricamente, pues también puede ser, pero bueno, siempre queda el lugar. De hecho, hablamos de sitios y ya lo dijimos, lo reseñamos en la otra semana, que en los lugares donde están las fosas comunes, recuerda que nosotros fuimos a grabar a la fosa común de al lado de la Iglesia del Cristo de la Salud también, Sí. y bueno, allí también tiene que estar cargado, los barrios tienen que estar cargados. Eh, la Iglesia del Cristo de la Salud en su momento se utilizó también una parte como lazareto. Explico lo que es un lazareto. El lazareto es un lugar donde a los enfermos se los ponían o se les ponía en cuarentena. Si nos vamos cerca de la estación ¿Fue durante la epidemia de peste, Fran? Bueno, fue más durante la epidemia de cólera. Date cuenta que estamos hablando que la iglesia del Cristo, aunque la ermita a lo mejor pudo ser anterior, pero estábamos hablando del siglo XIX y principios del XX. Sobre todo mitad del siglo XIX fue cuando se dio la epidemia de cólera y bueno, se utilizó pues, aquello para aislar a la gente. Ahora que estamos con esta pandemia tan brutal, pues si nosotros pudiéramos recrear en nuestra mente entre las faldas del castillo, bueno, de las ruinas, las faldas de esas ruinas y la estación, llegaríamos a ver todo un entramado de calles, que ahora sabes que lo que vemos es campo, pero llegaríamos a ver todo un entramado de calles. Y allí, que era un barrio del siglo XVI, allí se tapiaron muchas casas con muchos enfermos de peste, que es lo que hicieron, tapiarlos dentro de las casas y con eso ver si podían resistir a la enfermedad o si morían. Imagínate también la carga que puede haber en aquel sitio. De hecho, hemos ido, como has comentado, estuvimos en esa fosa común y también en el cementerio de San Antón, también lo hemos comentado en otros programas, un cementerio que se dejó de utilizar cuando se construyó el nuevo,
con la ubicación que todo el mundo sabe aquí en Aguilar, y donde también hay carga, lógicamente. En todos estos sitios cuando vas te van a encontrar carga. De hecho, Lo raro sería que no la hubiese. de hecho, otra de las personas sensitivas que en esta semana ha hablado conmigo, cuando escuchó que hablamos del cementerio de San Antón y sobre todo del infanticidio de la calle Carvario y del asesino, me respondió que, bueno, se puso en contacto conmigo para decirme que efectivamente ese asesino, no tiene otra palabra, estaba enterrado allí en el San Antón, pero que era tan malo, que no había esa entidad, esa arma no había tenido salvación ninguna. Leo por aquí que nos están dejando comentarios en el edificio de la Junta de Andalucía en Sevilla, Palacio San Telmo, si no me equivoco. También hay cosas paranormales. En Fernández Núñez sí que hay un ascensor que subía y bajaba solo. Sí, puede ser que haya se den este tipo de casos en muchísimos sitios. Es normal, ya lo hemos dicho, ¿no? En sitios, bueno, hay sitios que es más probable que haya carga y otros sitios que es menos probable. Sitios como hospitales, antiguos cementerios, fosas y demás, pues es normal. Sí, sobre todo está el tema, bueno, si hablamos de energía, pues esas energías que se concentran, ¿no? Esas energías no solo de los que se van, sino de los que lloran, de los que se quedan, de esa pena, pues todo eso digamos que se concentra en ese lugar. ¿Esto qué es lo que hace? Pues bueno, que de esta carga que estamos hablando, de estas entidades que están, pues que vuelvan, que se queden allí o que aparezcan. Uno de los casos más curiosos es que una persona tuvo a su hija y su hija nació con 7 meses. Bueno, pues esta persona que perdió a su marido unos años antes, bueno, unos años antes, no, perdón, meses antes, eh, estaban viendo a la niña estaba en la incubadora y cuando una familiar que estaba con ella, estaban fijándose en la niña, ¿no? Visitándola y tal, le dice, no te preocupes, que aquí hay alguien que la está cuidando. Y dice que sintió como ese halo protector, esa entidad protectora que estaba allí para que a ese bebé no le ocurriese nada. Son historias bueno, que te ponen aparte de iguales tanto el vello de punta como te emocionan, porque Sí. son historias de superar. Iba a decir de superación no, son historias de cariño, no son historias negativas. Y A yo mí creo me, que todo... Sí, Andrés. a mí me pasó. Cuando me lo comentó esta muchacha sensitiva, a mí me pasó. Son cosas que son en la mayoría de los casos positivas. Pero claro, imaginar que te puedes, no sé, presentir en algún lugar y bueno, la mayoría de las que y de los que nos están viendo quizás vivan en sitios que tengan algún que otro siglo de historia, como es normal. Pues también pudo haber sucesos, los pueblos y las ciudades cambian muchísimo. No podemos, y si no lo historiamos, no podemos concluirlo. El ejemplo del Hospitalito, la de gente que murió en el Hospitalito y la de gente que vivió en el Hospitalito es bastante importante. Si nosotros nos remitimos a los padrones de habitantes de aquella época, yo te puedo decir que venían reseñados viviendo allí muchos pobres de solemnidad, con muchas enfermedades. Y estamos hablando de una época en la que el tema de las infecciones, de la sanidad, era Bueno, muy, hoy en día. muy relativo. Ojalá Mm. hubieran vivido lo que nosotros tenemos hoy en día. Mm. ¿Conoces alguna anécdota más sobre este tema? De estos casos son las mismas anécdotas en las que te visita un familiar y te protege, anécdotas en las que, bueno, se ven a personas pasearse cuando no tendría que estar nadie paseándose por los pasillos, Mm. anécdotas sobre todo de los aparatos.
de los aparatos que suenan y no hay nadie. De hecho, de esta chica, de la mujer de mi amigo, comentaban que había una habitación en concreto que es que no entraba nadie, que no entraba, que le daba miedo entrar a la habitación a todos los enfermeros, médicos y tal, porque aquello dice que era un espectáculo, cómo iban, paraban el timbre, incluso desenchufado del lugar en el que lo tenían, volvía a sonar. Y dice que era todas las noches, Andrés, que es que no había una noche que eso parase. Y bueno, aquí, en el hospital en el que está, dice que vuelve a ocurrir lo mismo, que vuelve a sonar, que aunque apagan esos aparatos, vuelven a encenderse. Y claro, la verdad que si eso además te ocurre por la noche, tiene que llamar mucho, poderosamente la atención. Yo me estoy quedando a cuadro hoy con muchas de las cosas que está contando mi compañero. Eh, Decir que ojalá algún día tengamos acceso a este tipo de edificios, de lugares, para poder contarle a todos los que nos sigan qué es lo que nos ha sucedido. Y ojalá podamos entrar con el material adecuado. Estamos estudiando el tema de la Spirit Box, si no me equivoco. También se está estudiando las cámaras cámaras o sensores térmicos. Pero bueno, habrá que ver el material del que disponemos y también a qué sitio podemos acceder. Sí, nosotros lo que queremos, sobre todo, a los lugares que vayamos, como ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir, no nos cansaremos, hacerlo con respeto, intentando a la vez que informar, pues atraer la atención de las personas y, bueno, hacerle que pasen un buen rato, que parece que esto no es lo que queremos, pero sí, queremos que pasen un buen rato y que vayan conociendo datos curiosos de lugares que a lo mejor le pasan desapercibidos. Me consta que nos están viendo muchas personas que no son de nuestro pueblo. Eh, Aquí estamos demostrando que se puede hacer una visita guiada o conocer pueblos de forma distinta a lo que estamos acostumbrados, tú bien lo sabes, Mm. Andrés, y enseñar o ir por esos lugares a los que no se llegan, a los que no se transitan y, y y bueno, hacer algo diferente, ¿no? Que también es atractivo. Eh, ya, Incluso, incluso lugares que se han visitado y que están muy transitados, darle otra vuelta y verlo desde otra perspectiva. claro. Y bueno, nosotros el otro día hablábamos o sea, sacaste tú a reseñar el crimen de Vicente Romero, del que fue alcalde de Aguilar, Vicente Romero. Eso fue un 21 de octubre de 1950. Ese crimen fue muy llamativo. Pues bueno, estuvimos grabando allí in situ, donde ocurrió ese asesinato. Son lugares que... Sí, Fue Andrés, además, fue además el primer sitio al que fuimos a grabar. Fue nuestro exacto. estreno. Fue el estreno y fuimos allí al primero de todo. Hicimos ese programa de asesinato y la verdad que allí estuvimos muy tranquilos, si hay que decirlo. Allí no estuvimos en ningún momento con inquietud. Y bueno, fuimos a esos sitios y hemos ido a tantos, por ejemplo, cuando entramos a la parroquia, que la gente se asusta mucho de los cementerios, pero que la gente también tiene que saber que en las parroquias, sobre todo las parroquias antiguas, las parroquias de los siglos XVI en adelante, el subsuelo de esas parroquias son enterramientos. Y es que están ahí, en la parroquia de Aguilar, si algún día se deciden a levantar ese suelo, van a sacar un montón de enterramientos, de personas del pueblo que se enterraron ahí, que ahora mismo no lo vemos, pero, por ejemplo, como dato curioso, hacia el siglo XIX se recoge que pedían que ya no se enterraran más cuerpos en la parroquia de Aguilar, porque como los enterraban casi a Hablando del ras sur. de soterraño, como los enterraban casi a ras de suelo, el suelo ya se estaba abombando, ¿vale? Que eso lo pone así, y que el olor a putrefacción, los cuerpos se corrompen,
que era tan insoportable que no podían ni siquiera estar escuchando la misa. Así que imagínate lo que podemos encontrar en cualquier sitio si comenzamos a indagar un poquito. Fue aquí cuando levantaron el que hoy es auditorio, el de la iglesia de los Desamparados, y había lo más grande. Exacto. De hecho, ahora vuelvo a repetir lo mismo. Yo uno de los lugares que más deseo ir a grabar es al lugar este entre Bujalance y Castro de Río, en el que ocurrió lo de los niños, que es impresionante ese testimonio. Cuando alguien te lo dice y que en el mismo coche todo lo que haya, sean huellas de las manos y huellas pequeñas, porque si nosotros dejamos las huellas se nota, pero la de un niño y que estuviera todo el coche cubierto de huellas, eso es impresionante. Y de estos casos, pues a miles, se me vienen casos a la cabeza. Recuerdo el que me contó una chica que era amiga mía de su abuelo. Su abuela murió y su abuelo se levantó una noche, se despeló, se despertó, se levantó a beber agua y a ir al servicio. Dice que cuando se levantó y miró hacia las cortinas de la ventana, dice que vio unos pies, que fue a tirar de la cortina y que se encontró de frente a su mujer, a la que había muerto. Así que el susto que se llevó fue terrible. Pues de estos casos, y eso ocurrió allí en Aguilar, ¿eh? Son casos bueno, que son sorprendentes, aunque lo vuelva a repetir y seguiré repitiéndolo. Claro, a nosotros no nos han pasado. A mí me gustaría llamar y que alguna vez, como nos acusaron también de que bebíamos mucha cafeína, si nosotros dijéramos que hemos visto una presencia, pues nos dirían que poco menos que estamos locos o que nos hemos metido algo. Y nosotros, lo primero que somos muy sanos y no nos metemos nada, pero quisiéramos decirlo, ¿no? O en esos lugares, yo cuando fui el domingo a este lugar al que me referí, yo lo viví en persona. El día que nosotros vayamos a grabar, si vienen varias personas con nosotros, pues ellos lo vivirán con nosotros y a lo mejor, pues ese día no ocurre nada, porque puede ser, pero si ocurre algo, estas personas estarán allí con nosotros y lo verán. Y lo importante es eso, bueno, todos los casos que nos llegan también, que en este programa hay que recalcarlo, son testimonios de personas que nos lo cuentan, que no ganan nada con ello al contarlo. Y mucho que ni contamos porque por respeto a esas personas y porque nos piden por favor que no lo contemos, aunque nosotros lo sepamos, pero muchos que si la gente lo supiera, ahí sí que no Bueno, dormirían por las noches. tenemos el caso de nuestra amiga sensitiva, que fue la que vino con nosotros a la Puerta de Espejo, de cómo en su lugar de trabajo descubrió que había una niña, porque ella ya presentía y sentía cosas allí y descubrió por casualidad, por un chico que llegó a Yarbar, que se supone que, bueno, he dicho Arbar, pero bueno, que se supone que es sensitivo y le dijo que había una niña, que estaba allí una niña y que la estaba viendo y que esa niña no era de hacía poco, es decir, que no era de nuestro siglo. Así que imagínate la de cosas que ocurren, ¿no? Y son cosas que, claro, no lo puedes contar porque, a ver, parece que te lo estás inventando. Y yo creo que la gente que se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento se quiere inventar estas cosas. Además, cuando la gente se pone en contacto con nosotros, Fran y yo estamos en contacto permanente también, o sea que a lo mejor me llega un caso y alguien me cuenta, pues en mi casa ocurría tal cosa. Hablo con Fran y me dice, yo te lo sabía. Entonces son casos que están, o sea, que ya no es solamente que te lo cuenten a ti, sino que la otra persona que también tienes contigo en el programa también lo sabe. Por lo tanto, Bueno, nosotros, igual que cuando hemos puesto las psicofonías, nosotros las psicofonías que nos han llegado o que yo tengo son psicofonías de gente del pueblo, que no nos estamos yendo a sacar psicofonías que hayan puesto en Cuarto Milenio, o sea, es que las que hemos puesto están grabadas allí en Aguilar y
opinarán también que no se escucha nada o que es una facha, pero bueno, es lo que nos llega a nosotros. Somos de sensaciones también. Nos gustaría, yo creo que es que la gente se cree que cuando hemos dicho de pasar la noche en algún sitio encerrado, es para que cojamos y sea el morbo, ¿no? Pero es que nosotros no buscamos el morbo, queremos grabar, queremos hacer lo que, por ejemplo, hace Cuarto Milenio, pero a nivel local. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos dando a conocer otra parte de nuestro pueblo, en este caso. Y mirarlo desde otra perspectiva, lo que decíamos antes. Fran, vamos a ir cerrando la temporada. Algo que se pueda adelantar sobre, bueno, ya avisamos, vamos a renovar, vamos a renovar el programa de Misterio de Aguilar. Primero nos vamos a tomar yo creo, un merecido descanso y posteriormente volveremos, reanudaremos los programas. Ya, eso sí, esperemos que para cuando volvamos se pueda grabar in situ en los sitios que queremos ir, pero algo que se pueda adelantar. Bueno, adelantaremos que vamos a hacer más programas de causas o cosas o paranormales, ¿vale? De presencia y demás, pero sí lo haremos en sitio in situ, allí en el lugar. Y también haremos algún que otro programa de historia para que no perdamos nuestra maestra de vida, que es la historia, y que se conozca algo más, pues nuestra riqueza cultural. Y también pues intentaremos salir de Aguilar y descubrir otros sitios que tienen muchísima historia y muy importante y muy interesante para contarla. De hecho, voy a hacer un pequeño spoiler sobre la tercera temporada. Hay un programa que se nos quedó en el tintero, que empezamos a atrasarlo por falta de tiempo. Después llegó el estado de alarma y no se pudo grabar. Pero hay un programa que tenemos en mente que va a ser, y es precisamente de historia, sobre las mujeres importantes e ilustres de Aguilar de la Frontera. Exacto, porque muchas veces la historia ha dejado de lado a las mujeres y nosotros vamos a intentar rescatar esa parte tan importante de nuestra historia. Y para ello pues haremos ese programa. También, por adelantar algo, tenemos pensado un programa de bandolerismo, que aunque no se crea, en Aguilar también hubo muchos casos y hay muchas anécdotas curiosas. Así que tenemos un montón de cosas, Andrés. Un montón de cosas unidas a las que ya hemos hecho. O sea que vamos a tener haciendo referencia, vamos a tener un buen libro para contar o para narrar el día de mañana. Espera que Fran nos haga una novela sobre su experiencia en Misterio de Aguilar. Bueno, yo lo que sí quería hacer también ahora, antes de despedirnos, es agradecer a todos y a todas las que nos han estado siguiendo esta semana. Otra vez pedirle disculpas por si los hemos aburrido demasiado, Andrés, que eso a lo mejor ha sido así. Y bueno, decirle que a los y las que nos han prestado su testimonio, agradecérselo también de corazón. Sin ellos estos programas no hubieran salido. Y bueno, esperando que a la gente que nos está siguiendo, aunque sea de fuera, si alguna vez montamos algo a lo que nos puedan acompañar, pues que sepan que lo recibiremos con los brazos abiertos. A mí me queda suscribir las palabras de mi compañero. Gracias a todas esas personas que han estado ahí aguantándonos noche de miércoles tras noche de miércoles, salvo la semana pasada que nos trasladamos al viernes. A los que han estado ahí, a los que se han interesado, a los que han preguntado, a compañeros nuestros de la propia televisión, del propio canal, que me comentaba el otro día, hablaba con uno de ellos y me comentaba, he visto los que estamos subiendo a YouTube y demás. Dice, y no he sido capaz, más de una noche, no he sido capaz de dormir por las noches. Y eso le ha pasado a más de uno. Eso le ha pasado a más de uno, que luego en los programas va de valiente, pero luego por las noches es de los que se tapa hasta arriba con la mantita. Bueno, pues sí, a ver,
tampoco está mal eso, ¿eh? Que no pasa nada. Y también agradecerle a Rafa Ángel los carteles que nos ha hecho para publicitar los programas, que bueno, que aquí en directo pues se lo decimos. Y es que por mi parte no me queda nada más que agradecer a la gente que nos ha seguido y el buen trato que nos han tenido y el buen recibimiento. Yo no lo esperaba, pero vamos, Mm. vuelvo a repetirlo, aunque sea redundante, pero te agradecer. Por último, me suscribo también a estas palabras de Fran. Agradecer también a la gente que nos ha prestado su testimonio, a los que nos han contado lo que han vivido, tanto en sus casas como lo que les ha ocurrido en determinados sitios a los que han ido, a los que se han ofrecido en el directo muchas veces incluso prestarnos equipos para venir con nosotros a determinados sitios. Eh, Tenemos muchas ideas en mente para esta tercera temporada y sobre todo dar las gracias a todo el equipo que también está detrás, porque al fin y al cabo, Frank y un servidor somos las personas que ponemos voz y la cara a estos directos, pero como te has dicho, está Rafael Ángel, está Javi Muñoz, Romario, Carlos, son un sinfín de compañeros que hay atrás también que hacen esto posible y que nada, que como hemos dicho, va a haber tercera temporada de Misterio de Aguilar, esperemos que la disfruten y que nos sigan acompañando. Pues sí, Andrés. Así que por mi parte yo ya me despido. Merecido descanso para ambos. Bueno, estaremos entretenidos buscando otras cosas, que yo ya, eso sí lo adelanto, ya he descubierto un crimen nuevo en el pueblo, así que yo no paro. Habrá que contarlo, habrá que contarlo. Pues Bueno, nada, pues Andrés, Fran, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. a ti, hasta luego. Hasta luego.